Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, gracias por sintonizar Brotes Verdes, como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Vivimos momentos de máxima tensión y de desorientación en las dos fuerzas políticas mayoritarias. A las internas, que ya se venían multiplicando, ahora se suman subinternas, se suman situaciones realmente llamativas, como el ver, por ejemplo, al referente de una de las agrupaciones internas del Frente de Todos, a la mayoritaria del kirchnerismo, me refiero a Máximo Kirchner, hablar de que las PASO no deberían revisarse, y luego al ministro del Interior, también parte del kirchnerismo, decir que sí, que deberían revisarse. Esto, claro, empalidece frente a las amenazas de matar a piñas directamente que profirió Patricia Bullrich contra Felipe de Miguel, el jefe de gabinete porteño. Y claro, tanto la interna y la subinterna como la desorientación forman parte de un entramado que no sabemos si nos va a depositar en la campaña electoral del año que viene con estas dos coaliciones todavía enteras. No se sabe si en las elecciones del año que viene va a haber una lista del macrismo junto con la del radicalismo, si va a haber fórmulas cruzadas, si va a haber internas, si no va a haber, si va a estar Juntos por el Cambio o si no, si va a haber Frente de Todos o si no también. Es realmente gigantesca la incertidumbre. Y la clave para desentrañar las razones de ese todos contra todos en el que se convirtió la política, quizás no la tenga ni un analista político, ni un politólogo, ni siquiera uno de los dirigentes a los cuales uno puede entrevistar para preguntarles. La clave quizás la tenga Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación en la época de Mauricio Macri, pero, según sus propias palabras, hombre de consulta del expresidente durante todo el resto de su mandato. ¿Qué dijo Melconian la semana pasada en Uruguay? Esto. Es absolutamente cierto que el presidente Macri logró un acceso excepcional, como lo llama el IMF, de la mano del presidente norteamericano Trump. Pero una vez que el presidente norteamericano en rapidez, monto, consiguió eso, el staff del fondo, de la mano de David Lipton, que era el número 2 de Lagarde, le hizo un programa. Yo la verdad que tuve mejor relación con Macri después de mi año como presidente del Banco Nación adentro, y lo tuve mejor afuera que de adentro. Y él me consultaba bastante, yo me veía con él. Me preguntó, recuerdo, ¿qué opinás del acuerdo? Le dije, perdés la elección. Me dijo, no, si me están dando la plata para ganar la elección. Sí, pero te están imponiendo un programa. Me dijo, tenés que ser ministro. Digo, ¿de este programa? No. ¿Por qué? Porque un ministro y un presidente del Banco Central acá, con Lipton al lado, toma mate. ¿Qué voy a hacer como ministro? Y si el programa lo van a hacer ellos. Algo parecido a esto podría decir el propio Sergio Massa. De hecho, lo dice el ministro de Economía en privado. Lo dijo también Máximo Kirchner, indulgente respecto del ajuste que está desplegando Massa. Ahora vamos a ir a algunos números a este respecto. Administra consecuencias. Claro, el rumbo lo fijan a 8.000 kilómetros de distancia en Washington, D.C., pero lo que ningún oficialista puede explicar es esto, consecuencia de qué es. Y esa falencia, esa imposibilidad de explicar de qué es consecuencia esta crisis que estamos atravesando, implica un problema político, porque, claro, la herencia de Macri es el Fondo Monetario. Macri dejó ese caballo de Troya, pero lo invitaron a pasar y le hicieron reverencias los mismos que nos habían prometido dar vuelta al colectivo y ponerlo en la dirección contraria. Ojo, convalidar ese cogobierno con el Fondo Monetario y seguir otra vez sus recetas fue una decisión. Una decisión permeada por la pandemia, condicionada por un contexto mundial muy adverso, pero una decisión al fin. Fue una decisión que llevó el signo del pragmatismo, impreso, tatuado en todo momento. Pero el pragmatismo, diría un economista muy cotizado, muy respetado,
y también filósofo contemporáneo, Emanuel Álvarez Agis, el pragmatismo es como la falopa. Al principio es rico, pero después te mata. Se rió uno ahí. Es lo que ocurre cuando se enrosca un gobierno en el deber hacer y no tanto o no repara en el poder hacer, en el que podría imaginar como horizonte alternativo. Bueno, esto dinamita, por supuesto, los dos campamentos, hace entrar en crisis tanto a unos como a otros, y en momentos en los que hace falta creatividad y sofisticación, lo único que se ve es un intento de hacer cerrar las cuentas. Y claro, nadie marca un rumbo, nadie marca el camino hacia ese rumbo. Macri habla de repente de que Aerolíneas gasta demasiado dinero y parte del oficialismo se pone a discutir dónde hay que echar gente, además de en Aerolíneas. Claro, hubo ya experiencias de este tipo en el pasado que intentaron cerrar las cuentas dejando gente afuera y las cuentas no cerraron, la gente quedó afuera y las consecuencias fueron catastróficas. Hoy salió la recaudación de la AFIP del mes de octubre, hoy es 1 de noviembre. La recaudación está incrementándose a un 93% interanual. Esto es 10 puntos más que el 83% interanual que marcó la inflación en el mes de septiembre. En el mes de octubre va a ser más la interanual, pero igual la recaudación sigue arriba por 5 o 6 puntos. Y lo que se está recortando son partidas muy sensibles. Se está recortando en educación, se está recortando en asignaciones familiares, se está recortando en alimentos, en un momento en el que la indigencia crece en Argentina, lo cual convierte en algo realmente muy contradictorio la discusión sobre dónde ajustar más. Digo contradictorio con la idea de volver a crecer y con la idea de imaginar un horizonte alternativo a este que nos llevó a la catástrofe una y otra vez. Un exfuncionario de Macri tuiteó en sus redes sociales esta placa que vas a ver ahora, la placa de cuánto aumentó y cuánto hizo caer la plantilla de personal cada uno de estos periodos históricos. Él marcaba como una ventaja que Macri entre 2015 y 2019 hubiese reducido en unos 40.000 empleados la plantilla del Estado. Durante el kirchnerismo, en 3 veces ese tiempo, se incrementó en un poquito más de 140.000. Claro, en este tiempo el Estado pasó a ocuparse de cosas de las que no se ocupaba, cubrió agujeros que estaban sin cubrir y por eso la crisis de 2001 había hecho volar todo por el aire, y además adoptó nuevos derechos que consagró para un montón de gente. En el caso de Macri, esta reducción de la plantilla de personal no impidió que duplicara la inflación, que nos dejara una deuda de 45.000 millones de dólares y que dejara además ese caballo de Troya del Fondo Monetario. Destaca este exfuncionario que en el caso de Alberto Fernández, en estos 3 años que va, volvió a incrementarse, aunque marginalmente, esa cantidad de empleados. Ahora, ¿se soluciona con echar gente? ¿Se soluciona con volver a pedirle sacrificios a los que ya se vienen sacrificando el problema económico de la Argentina? Todo parece sugerir que no. Todo parece sugerir, por el contrario, que el problema principal de la Argentina es un problema de bajos salarios. Y ojo, no es voluntarismo esto, porque tiene que ver con cómo se sale. Hoy vamos a poner al aire la segunda parte de la entrevista con Mariana Mazzucato, a quien además de ver en entrevistas hay que leer. Sobre todo hay que ver su último libro, Misión Economía, donde dice algo muy parecido de lo que los exministros de Néstor Kirchner dicen que hacía el expresidente. Primero fijar los objetivos, después ver cómo se financian, no al revés. Invertir esa lógica es algo que se puede hacer en medio de una crisis, por un tiempo acotado, pero que un país, para imaginar su futuro, no puede tener como timón. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios es catastrófica. Salió este dato ayer, el dato de la evolución de los salarios privados, los estatales y los informales, y lo que se vio fue otra caída. Fíjense, en agosto de 2022 volvieron a estar los sueldos por debajo de la inflación
Y si tomamos como índice 100 el año 2017, estamos 15% abajo en el caso de los privados registrados, 23% abajo en el caso de los estatales. Ahí ya hubo un ajuste severo también, además de por cantidad durante el macrismo, por precio. Y en el caso de los informales, directamente una exacción de más de un tercio de lo que ganaban en 2017. Es catastrófica la situación de quienes hoy no tienen una paritaria que los defienda frente a esta inflación. Y es cada vez peor, a medida que se acelera la inflación, la pérdida de poder adquisitivo de esos salarios. Hay algo peor, que es que cada vez más gente pasa del mundo formal al informal. Y esto no tiene que ver con las reglas del trabajo o la protección contra el despido que tiene el trabajador. Tiene que ver con la falta de controles por parte del Estado y con la concentración de ingresos y el crecimiento de la economía informal que trajeron aparejada la pandemia y la pospandemia. Fíjate, en 2015 la torta de los asalariados era esta: 67,3% registrados, 32,7% informales, no registrados. Con Macri, después de que se introdujeron pasantías más flexibles, modalidades de contratación, es cierto, no hubo una reforma laboral integral como la que quería él, eliminando, por ejemplo, las indemnizaciones por despido sin causa, pero sí se desreguló un poco el trabajo. Y fíjate, terminamos con menos asalariados registrados y más informales. Y fíjate cuál es el cuadro hoy. Menos todavía asalariados registrados, 62%, y más informales sin los derechos que confiere la ley de contrato de trabajo. Es muy parecido a lo que pasó con Cavallo, cuando bajó los aportes patronales y nos dijeron, ahora sí, es más fácil contratar y más barato, va a haber más empleo formal. Terminamos con el 20% de desocupación. Esto no es algo que mueva a la CGT a protestar. La CGT, como contó recién Mariano Martín, va por la de las obras sociales. La CGT hoy pactó con la ministra de Trabajo que no haya una suma fija, porque dijo Héctor Daer, se afectaría la dinámica de las paritarias. Es cierto, el sindicato quiere exhibir ante sus afiliados que peleó por un incremento salarial que, si lo obtiene, es mérito suyo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Todos esos que te mostré recién aumentan de cantidad, los que están fuera de la protección de la paritaria, no tienen nada. La aceleración de la inflación los pulveriza. Y un decreto que establezca una suma fija o que establezca un bono de fin de año para todos los empleados en relación de dependencia sería reclamado por los informales, aunque sea de manera informal. Mirá, le están dando 30 lucas a todos los que trabajan en blanco. Yo que trabajo en negro, ¿no puedo cobrar algo? Ese es el efecto que tiene en general la suba del salario mínimo, que este gobierno también abandonó y dejó que quedara detrás de la inflación. Es en este contexto que se da el triunfo de Lula en Brasil. ¿Y qué significa? ¿Qué significa el triunfo de Lula en Brasil? Significa muchas cosas. Algunas de ellas contradictorias entre sí. Pero permite a la vez el triunfo de Lula imaginar una salida a la crisis argentina que sea alternativa al ajuste eterno y que implique, por ejemplo, sofisticar la visión del Estado. Una empresa como YPF, que tiene todavía la mayor parte de los campos para explorar y para explotar en la zona de Vaca Muerta, es una compañía que no estableció un plan estratégico, no estableció a dónde ir de acá a 10, 15 o 20 años. Y está parada, YPF, sobre el segundo mayor reservorio de gas no convencional del planeta. Ni siquiera hace falta encarar una discusión ambiental o una discusión política con los pueblos originarios que reclaman derechos en torno a Vaca Muerta, pues ya fue saldado eso. Ya hay derechos de servidumbre que se pagan, ya hay cánones ambientales con los cuales se trabaja.
a todo ritmo en Vaca Muerta. Realmente hay que ir y verlo. Yo he ido en varias oportunidades. Es un caso de éxito de la Argentina, que quizás en parte por eso con el hábito de autoflagelarnos no veamos. Pero permite imaginar esa salida imaginativa y a la vez imaginar un destino alternativo al ajuste, Vaca Muerta. Claro, primero hay que entender qué pasó en Brasil. En Brasil lo que pasó fue que ganó la oposición y también que ganó la izquierda o lo que se opone a la ultraderecha que parece florecer en todos nuestros países. Pasaron las dos cosas, cada quien va a destacar lo suyo, obviamente, ¿no? Los opositores destacarán que gana la oposición, pero aquí en Argentina el peronismo o la centroizquierda podrá decir, miren, uno que hablaba parecido a Macri, con esto de los progres no me pueden correr, acaba de perder las elecciones en el país más importante de la región. Hubo 16 elecciones en los últimos 4 años en distintos contextos, pero en todas ellas, salvo en una, ganó la oposición. Fíjate, en Colombia en 2018, en México en 2018, en Brasil en 2018, en El Salvador en 2019, en República Dominicana en 2019, en Guatemala en 2019. Ahí están las primeras elecciones en las cuales había triunfos de la derecha. En todas ganaba igual la oposición. En Argentina, en 2019, cuando gana el Frente de Todos, empieza a atisbarse otro rumbo, pero sigue habiendo triunfos también de la derecha. Lo que marca todo este trayecto es el triunfo de opositores. En Bolivia, cuando vuelve a ganar el MAS de la mano de Luis Arce, aparece nuevamente el freno a esa ola de gobiernos de derecha que empezó con Macri, y después fue un vendaval. Pedro Castillo en Perú, Gabriel Boric en Chile, Xiomara Castro en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, y finalmente Lula en 2022. El único caso excepcional de todos estos que ves acá, en el que ganó el oficialismo, fue Nicaragua. Ganó Daniel Ortega encarcelando a todos los opositores, y algunos de los suyos también. Pero ganó, el único oficialismo que ganó. Ahora, ¿qué es lo que representa esta ola de oposiciones? Bueno, por un lado, una insatisfacción con el estado de cosas en Latinoamérica, claramente, una ingobernabilidad, una era de ciclos cortos que también, marcan la imposibilidad de fijar un rumbo, planificarlo e ir hacia allá, porque los ciclos, al ser cortos, establecen una pendularidad esquizofrénica, insoportable en muchos casos, pero también, como digo, esa misma insatisfacción es la que navegan las fuerzas de uno y otro bando, de una y otra tendencia. En Brasil, lo que perdió es un dispositivo muy poderoso. En Brasil, Lula, para ganar, tuvo, por ejemplo, que prometer que no iba a acompañar el derecho al aborto de las mujeres. Así le hizo una concesión al evangelismo, a los sectores evangélicos que muy fuertemente apoyaron a Bolsonaro. Ahora, el bloque de Bolsonaro en el Congreso brasileño, ¿cómo se llamó? El bloque BBB, el bloque de la Biblia, de la bala y del buey. Y del buey porque está muy relacionado Bolsonaro con los sectores agrícolas, exportadores de Brasil, que quieren que Brasil se dedique a eso. No en vano, Leonardo DiCaprio celebró la derrota de Bolsonaro porque dijo, va a dejar de talar el Amazonas. Fíjate este cuadro. Esto lo posteó un politólogo de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Itela, que se llama Javier Cases. Él superpuso el área sembrada, los distritos con más área sembrada de soja en Brasil, con los resultados electorales. Fíjate, en los lugares donde gana Bolsonaro, los lugares azules, son los lugares donde, lo ves en este otro mapa,
más se siembra soja. Claro, no hay en esos distritos una población que compense la de Río, la de San Pablo o la de Bahía, pero claramente hay un sustrato político en el sector del buey, en el sector agrícola, que respalda expresiones políticas de ultraderecha como la de Bolsonaro. Bueno, esto es algo que tiene que ver con Brasil, que tiene que ver con la Argentina y que tiene que ver con el futuro de la Argentina también. Porque, como les decía, la posibilidad de coordinar políticas entre los dos principales socios del Mercosur es algo que se abre de vuelta ahora que está Lula en el gobierno de Brasil. Con Bolsonaro era, para el Frente de Todos, prácticamente imposible dialogar. Tuvo Daniel Scioli que hacer un montón de piruetas para tener esa relación más o menos tirante, pero directa, con Bolsonaro, y aún así no hubo cooperación ninguna. Pero el proyecto de Lula es reindustrializar Brasil, acabar con el hambre, por supuesto, lo dijo en su discurso inaugural, y reindustrializar Brasil es una tarea de mediano plazo de muchísima complementariedad con la Argentina. Es muy difícil llevarlo adelante con tanto péndulo, pero la verdad que si nos pudiéramos poner de acuerdo por 10 años, francamente lo de Argentina y Brasil podría convertirse en el sendero de una potencia bicéfala. Brasil necesita lo que tiene Argentina y Argentina necesita lo que tiene Brasil. ¿Sabes cuántas reservas tiene Brasil en su Banco Central? 360.000 millones de dólares. Argentina, con un préstamo puente, que podría tomar la forma que fuera, ¿no? Podría ser también una compra de bonos como la que tuvo en su momento Venezuela, pero con un préstamo puente de Brasil de 10.000 millones de dólares nada más, que no afectaría en nada las reservas del Banco Central, podría estabilizar su moneda y plantearse una desinflación moderada, modesta, sin pedirle más sacrificios a los que ya se vienen sacrificando. Claro, ¿qué pediría Brasil a cambio? Me dirán ustedes. Gas. El gas de vaca muerta. ¿A quién le compra gas Brasil? Dame primero el otro, Rodo. ¿A quién le compra gas Brasil? Después vamos a ir a Bolivia, porque justamente esto es lo que te quiero mostrar. Pero Brasil le compra importado el gas, entre otros a Bolivia, pero fíjense con esto, compra la mitad del gas que usa de fuentes extranjeras. Ahí tenés el consumo de 2021. Acá me apoyo en datos de economía y energía y en datos de Nico Gandini, que es el tipo que más sabe en los medios de energía en este momento. 52 millones de metros cúbicos diarios es lo que en 2021 promedió Brasil de producción local y 39 es lo que compró de fuentes extranjeras. Fíjate, Brasil no puede producir más que eso. Si vos mirás la barrita de abajo, no pasa de ese pico en 2017, 60 millones, ese año compró un poco menos, pero todo el tiempo Brasil depende del gas importado para mover su industria, la industria más grande de Sudamérica. ¿Dónde compra Brasil? Acá. Fíjate, a Bolivia le compra la mayor parte. Argentina le compró un cachito, ahí entre 2013 y 2015, un breve lapso en el que hubo superávit acá. Pero fíjate la que se incrementa. La línea verde es el gas licuado que compra Brasil, que trae del Golfo de México. Trae en algunos casos de Estados Unidos, de Trinidad y Tobago, de otros países del Caribe. Y en 2021, de los 39 millones de metros cúbicos promedio que compró, 20 fueron a Bolivia, 19 fueron de ese gas licuado. Ese gas licuado es carísimo. Vale hoy 30, 40 dólares el millón de BTU, mientras que Argentina lo podría proveer a 4. Bolivia se lo provee a 6, a 7. Pero ¿qué está pasando con Bolivia? Ahora sí dame la placa de Bolivia, Rodo. A Bolivia se le está acabando el gas. Esto es mirarlo y entenderlo, no hace falta mayor complejidad. Bolivia tuvo su pico de producción allá por 2014 y desde ahí no paró de declinar. Están todas las cuencas, Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca, Cochabamba. La olla de Bolivia, como dicen los petroleros, se está desinflando.
Y Lula esto lo sabe, Bolsonaro también lo sabía. Pero a Bolsonaro mucho no le importaba que San Pablo se quede sin gas. Por eso compró el gas caro del Golfo de México. Pero ¿qué pasó con la guerra? Cuando se disparó el precio de ese gas, los del bloque del buey, los que talan el Amazonas para plantar soja, se quedaron también sin fertilizantes, porque los fertilizantes se hacen con gas. Entonces, parte de la posición mendicante en la que se puso Bolsonaro frente a Putin, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, tiene que ver con que Bolsonaro necesitaba esos fertilizantes de Rusia. Brasil podría independizarse de eso si recibiera gas argentino. Podría hacer su propio fertilizante como hace Argentina acá en el polo petroquímico de Bahía Blanca. Todo esto está empezando a revalorizarse a nivel mundial. Estados Unidos también está subsidiando a sus empresas para que vuelvan a traer líneas de producción a su territorio, ante la evidencia de que una pandemia o una guerra, bueno, puede dejar las góndolas vacías hasta en Nueva York. Por eso es tan poco sofisticada la visión de que hay demasiados empleados en una empresa pública y que eso es lo que hay que ajustar para volver a crecer. Porque nadie lo está haciendo en este momento. Porque es cierto, puede conseguir que cierren las cuentas, pero no va a conseguir resolver el problema de fondo y sí le va a generar un daño, un sufrimiento a sectores de la población que ya sufrieron mucho, que vienen de sufrir 6 años. ¿Qué podría pensar en cambio una empresa pública en vez de a quién hecho? ¿Qué hago? Mira este mapa. Este mapa es el de los gasoductos de Brasil. También es de economía y energía y también llega a sus pantallas por gentileza de Nico Gandini, el director de Econojournal. El mapa de gasoductos de Brasil va todo por la costa. Los triangulitos verdes que ves ahí son las estaciones donde Brasil recibe el gas licuado que viene del norte. Es carísimo ese gas licuado. La empresa que administra esas plantas de regasificación es la misma que tiene las de acá, las de Argentina, las que reciben el mismo gas carísimo que nosotros podríamos traer de Vaca Muerta, pero no hicimos a tiempo por el gasoducto. Ahora, fíjate dónde termina esa red de gasoductos roja. Llega hasta el sur, hasta Porto Alegre. De Porto Alegre a Uruguayana, que es la frontera con Argentina, con Paso de los Libres, hay un tramo corto. Y hasta ahí hay un gasoducto que llega para la generación térmica desde Neuquén. Si se pudiera reforzar esa capacidad de transporte, unir esos dos ductos y empezar a hacer fluir el gas hacia allá, esta asociación estratégica podría hacer olvidar el ajuste a la Argentina. Lo mismo, este caño, el caño por el cual Bolivia le envía a Brasil este gas que se le está acabando, si Argentina pudiera conectar e invertir el sentido del gas que viene recibiendo de Bolivia para al revés, inyectar el suyo propio en este gasoducto y mandarlo a Brasil. Esto es algo que, por ejemplo, viene impulsando el Grupo Techint. Ustedes me han escuchado acá 1000 veces criticar algunos aspectos del lobby que hace el Grupo Techint por algunos proyectos, su relación con los impuestos, su estructura offshore. Ahora, justamente tener grupos empresarios importantes como el Grupo Techint es lo que puede hacer que la Argentina, con un proyecto grande, salga de este pantano. Techint viene impulsándolo porque quiere hacer negocio, obviamente, pero Argentina tiene la capacidad productiva para hacer esos caños, para hacer la obra civil y para llevar el gas que ya está sacando de Vaca Muerta a un vecino como Brasil que nada en dólares, pero que tiene sed de gas como nunca. Y repito, esto no implica hacer explotar la Patagonia como un queso gruyère, se puede hacer con los cuidados ambientales, con los recaudos para no pisotear el derecho de ningún pueblo originario, se puede hacer si se aprovecha la oportunidad. Por supuesto, hace falta coordinar a dos países que están partidos a la mitad. En el caso nuestro, más que a la mitad, partidos en pedacitos. Y además, hace falta coordinar a dos países, mientras acá, por ejemplo, no puede coordinar un ministerio con el otro. Es cierto que parece una epopeya, una utopía, pero claro, hace falta pensar en el mediano plazo y sobre todo
hace falta romper con esa lógica del ajuste eterno e inexorable. Porque, en serio, para imaginar salidas que incluyan a toda la población, hay que ser creativos, pero no se puede hacerlo siguiendo lo que, como decía Carlos Melconian al principio de este programa, dictan desde muy lejos las estrategas y los estrategas del Fondo Monetario. Hasta que no aparezca esa idea de futuro alternativa, lamentablemente, vamos a seguir chapoteando en esta impotencia estructural. Bienvenidos, bienvenidas, así arranca Brotes Verdes. Ser competitivos en